Bien, quiero saludarlos. Para mí es muy gratificante poder estar en esta mañana con ustedes. Yo me presento, soy Carlos, pastor de la Iglesia Presbiteriana Mar de Gracia allá en el Tao. Allá tenemos nuestra congregación. También tenemos una congregación en Yoyeo. Actualmente estamos trabajando en esta misión que Dios nos ha dado de poder extender el reino. Soy esposo, padre, allá están mis hijos, mi esposa. Soy básicamente como el pastor Amós, pero más alto. Iba a decir más gordito, pero la verdad es que el Amós está enorme. Lo hubieran visto cuando llegó recién, en un palo el hombre, pero la buena vida, ¿no? Y la verdad es que estoy, como les decía, contento de estar acá. Yo tenía vagos recuerdos de esta propiedad. Yo le decía a Tita hace un rato de que yo, no sé, hace 15 años, cuando tengo un recuerdo vago, tenía 5 años más o menos de edad. No me da vergüenza mi edad. En realidad tengo 34. Yo tenía un vago recuerdo de esto, y la verdad es que contento de lo que Dios hace, contento de lo que Dios puede hacer. Es su obra, y le damos gracias a Dios porque en su misericordia nos invitó a unirnos a esta obra que Él está haciendo. Ustedes están en una serie, mi querido amigo Amós me encargó entonces que continuara con esta serie, Jesús y la ciudad, y vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo 11. Me van a disculpar, yo tengo Reina Valera 60, que es la traducción verdadera. Así que vamos a leer desde esa traducción para que no se me espanten, ¿ya? Mateo 11, y vamos a leer desde el verso 25 al verso 30. Ya, entonces Mateo 11 desde el 25 al 30. Dice así: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos una vez más. Señor, te agradecemos porque en esta, Señor, tarde ya tú nos confrontas, Dios, con la idea de la fe, con la idea de ti como el Salvador de nuestras vidas, y no solamente de nuestras vidas, sino que también el Salvador de la ciudad donde nosotros estamos. Gracias, Dios, porque acá, Dios, se reúne pueblo tuyo, y porque podemos, Dios, todos juntos ser desafiados una vez más a poder vivir vidas distintas. Gracias, Dios, por tu palabra, que es enorme. Gracias por Jesucristo, y gracias, Dios, porque el Espíritu Santo está ahora trabajando para que seamos distintos a como venimos siendo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Cada vez que nosotros hablamos acerca de la ciudad, en nosotros nacen sentimientos de amor y de odio. No se asusten, porque esa es generalmente el acento que a lo largo de la Escritura nosotros podemos ver con respecto a la ciudad. De hecho, es difícil olvidar, por ejemplo, el acento de amor que Dios tiene sobre Jerusalén, y es también difícil obviar el tono de odio que incluso los profetas también hablan contra Tiro, contra Babilonia, contra Siria. Entonces, nosotros nos encontramos con la Biblia hablando acerca de estas cosas con respecto a la ciudad. Cada vez que nosotros hablamos con respecto a la ciudad, nacen en nosotros cosas con respecto al amor y con respecto al odio. Cada ciudad en sí misma, aunque es transversal en las cosas que ella tiene, cada ciudad es singular en algún aspecto.
Por ejemplo, yo soy nacido y criado en Santiago y por el pastorado, digamos, me trasladé al Tabo. En el Tabo, la ciudad como más próxima que tenemos es San Antonio. Y San Antonio pasa un fenómeno, porque a mí me encanta donde nosotros estamos, me encanta San Antonio, me encanta el Tabo también, el lugar donde Dios nos ha puesto ahí a vivir, pero de repente nace el odio, porque, no sé, muy típico que uno como santiaguino va al comercio y en Santiago está todo el día el comercio andando, pero en San Antonio toman siesta. La gente se para tomar siesta, me parece así espectacular. Pero me costó acostumbrarme, entonces era como, íbamos, no sé, a un local y estaba cerrado. Y empezamos a mirar y claro, cerrado de colación y siesta. Es una de las pocas ciudades, yo creo que todavía conserva esa cuestión de la siesta, y son 2 horas. Entonces, la verdad es que cuando nosotros hablamos de la ciudad, esto es algo que a nosotros nos pasa. O ustedes también tienen diferentes sentimientos con respecto a lo que es la ciudad y despierta la ciudad generalmente cosas en usted. La Biblia habla largamente con respecto al concepto de lo que es la ciudad. De hecho, la ciudad son realidades sensibles a lo que constantemente nosotros debemos afrontar y confrontar con la palabra de Dios. O sea, nosotros no podemos estar ausentes de lo que está ocurriendo en la ciudad. De hecho, mucho tiempo la iglesia tuvo un letargo, porque básicamente nosotros que veníamos a hacer acá, veníamos a hablar acerca de Dios, de su palabra, pero, y no, nada malo en eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Pero la aplicación tiene que ser a nuestro diario vivir. ¿Y dónde nosotros estamos insertos? Estamos insertos en la comunidad, en la ciudad, en el lugar de trabajo, en el lugar de esparcimiento, donde nosotros estamos ahí, es donde la palabra de Dios debería aplicarse de una mejor manera, pero como que no hemos encerrado una burbuja. Y la verdad es que la Biblia habla mucho con respecto a la ciudad. De hecho, y sin ir más lejos, Jesús hace un diagnóstico con respecto a la ciudad. ¿Cuál es ese diagnóstico? En Mateo 9, que es parte del contexto donde nosotros hoy día estamos, dice que recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y miren lo que dice Jesucristo. Dice que al ver las multitudes, Jesucristo, porque Jesucristo estaba presente, Jesucristo recorría las ciudades, Jesucristo tenía una actividad en medio de las ciudades, su participación era activa. El texto dice que iba recorriendo las ciudades y cuando vio las ciudades dijo esto, dijo que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos, rogad pues al Señor de la mies que envíe más obreros a su mies. Ese es el diagnóstico de Jesucristo. El diagnóstico de Jesucristo con respecto a la ciudad tiene que ver con compasión. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando nosotros hablamos de compasión, ¿qué se les viene al tiro a la mente? Automáticamente a la mente es la pena. Como que Jesucristo tenía pena de la ciudad. Sin embargo, no está hablando de eso. El término, y me llama profundamente este término de compasión, no está hablando de lástima, como si Jesucristo tuviera lástima de nosotros. Sin embargo, este verbo se está refiriendo a ser movido como a las entrañas. Por lo tanto, a ser movido con compasión. Porque en el tiempo antiguo se pensaba que las entrañas era la sede del amor y de la piedad. ¿Cómo le explico esto? ¿Ustedes conocen ese término, hacer de tripas corazón? ¿Hacer de tripas corazón? Ese es un nuevo chilenismo digital. Hacer de tripas corazón. Es como muy conocido este término, y esto se dice cuando se pasa por una situación de fuerte carga sentimental y no se debe hacer caso a los sentimientos para poder conseguir adelante. Entonces se dice de que con las tripas, entonces con las entrañas, uno como que saca la fuerza para poder reponerse y poder hacer lo que tiene que hacer. Entonces, si nosotros ocupamos ese término con respecto a Jesucristo, lo que está haciendo Jesucristo es que Él está dejando el sentimiento de lado porque Él se entristeció, tenía una fuerte carga emocional porque vio a la ciudad con dolor, porque vio a la ciudad sumida en un caos. Y el diagnóstico de Jesucristo es: no tienen pastor. ¿Y qué Él hace? Dice que la mies es mucha, los obreros pocos, y que hace envía entonces obrero a la mies. Jesucristo está dejando de lado el sentimiento
para que con las tripas, un poco esto, empiece una misión y una revolución en el lugar donde Él está. De hecho, esto si nosotros lo comparamos con Lucas 9, creo que está el texto, en Lucas 9 nosotros sabemos de que hay evangelios sinópticos, ¿no? Que nos revelan una mirada de Jesucristo, pero con diversas visiones. Mateo solamente dice esto. Mateo solamente dice de que cuando Dios tuvo compasión, Él dijo a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros poco. Pero Lucas 9 relata exactamente el mismo texto, relata exactamente lo que pasó con Jesucristo, pero Lucas agrega una cosa. ¿Cuál es eso que agrega la misión de los 70? Eso es extraordinario. ¿Por qué? Porque yo les decía, de hacer de tripas corazón, Jesucristo se vio sumido en la tristeza, con una fuerte carga sentimental con respecto a la ciudad porque no tenían pastor. Entonces, ¿qué Él hace? Dice, la mies es muchísima, pero los obreros son pocos. Rueguen al Señor de la mies que envíe más obreros. ¿Y qué Él hace? Envía 70, de 2 en 2 por las casas, ¿a qué? A predicar a la ciudad. Eso es lo que hace Jesucristo. Cuando Jesucristo ve a la ciudad sumida en el sufrimiento, cuando Jesucristo ve a la ciudad sumida en el dolor, en el caos, Él no se queda con la compasión, Él actúa, porque Él está presente. Eso me llama mucho la atención. Es tanto el sufrimiento que puede despertar una ciudad, es tanta la presión que ella puede generar, son tantas las expectativas que te pueden llevar a la ansiedad, que es necesario que nosotros podamos hablar de esto. Porque nosotros estamos insertos dentro de la ciudad. Nosotros no somos personas aisladas. Estamos dentro de la ciudad y la ciudad despierta estas cosas. Miren, yo esta semana me sentí profundamente conmovido, yo creo que más de lo habitual, debo reconocerlo, porque se trataba de un pastor. Salió una noticia diciendo que un pastor, el pastor Andrew de Estados Unidos, se quitó la vida porque sufría de depresión y ansiedad. Era un pastor, al parecer era bien famoso, y él tenía 30 años, una esposa, 3 hijos, y él se quitó la vida porque no soportó más la ansiedad y la depresión. Y me puedo sentir identificado con esto. ¿Y por qué lo quiero llevar a colación? Porque nosotros también deberíamos sentirnos identificados con esto. Porque nosotros tenemos una misión muy clara. ¿Cuál es la misión clara? Involucrarnos con los problemas de la ciudad, involucrarnos con el lugar donde nosotros estamos presentes. Esa es una misión tuya y es una misión mía. Y yo como pastor puedo ver a las personas que yo estoy pastoreando, y yo veo el caos que hay en su vida, veo la ansiedad que despiertan ciertas cosas, la miseria con la que ellos viven. Y me veo también reflejado a mí porque yo también vivo de la misma manera. Y nosotros tenemos que lidiar con la presión, con la angustia, con la ausencia de consuelo de una sociedad fría que en su individualismo genera mucho más sufrimiento. Y ser una persona que está en constante conexión con los problemas de la ciudad, a nosotros nos producen muchos problemas. O sea, imagínense un pastor de 30 años que se quitó la vida porque ya no soportó la presión del ministerio, no soportó ver cómo las personas estaban. Y no estamos hablando de algo liviano, estamos hablando de algo que tiene mucha importancia para nosotros. Estamos hablando del problema más grande al cual nosotros nos enfrentamos como discípulos de Cristo. Porque la misión nunca fue solamente para los líderes de una iglesia. La misión nunca fue encomendada solamente para los pastores, solamente para los presbíteros. No fue encomendada de esa manera para el consistorio. La misión de evangelismo, la misión de anunciar las buenas nuevas del reino es parte integral de nuestro llamado. Independiente si tenemos o no tenemos el don, no está hablando de eso. Está hablando de que Dios nos mandó a que nosotros nos involucremos dentro de los contextos donde nosotros estamos. La pregunta es, bueno, ¿qué nosotros estamos haciendo con respecto a la ciudad? Una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención es que nosotros tenemos muy poca como visión cristiana que aplicamos a nuestra realidad. Yo lo explico de esta manera. Yo tenía un par de profesores, por ejemplo, en mi congregación,
Y justo estaba todo este problema social con respecto a la educación. Entonces yo le preguntaba a ellos, bueno, ¿cómo ustedes ven el tema de la educación en Chile? ¿Cuál es el problema de la educación en Chile? Entonces ellos que decían, bueno, el problema de la educación, y punto, y muy bien explicado. Yo le decía, ya, perfecto. Ahora, ¿cómo ustedes le explican eso a su hijo? De esta manera, perfecto. ¿Y qué dice la Biblia con respecto a eso? Y me quedaban mirando y me decían, no sabemos, no tenemos idea. Entonces, ¿cómo le estamos explicando a nuestro hijo el problema de nuestra sociedad? Desde un punto de vista sociológico, hemos psicologizado la fe y ya no la vemos más desde la Escritura. Ese es el problema. La Escritura pasó a ser algo secundario y nosotros tenemos que entender de que la visión de la Escritura y la palabra de Dios debe ser lo más fundamental e importante de nuestra vida. Se llama cosmovisión. Y la cosmovisión nos ayuda a entender cuáles son los problemas y las enfermedades de nuestra ciudad, cuáles son nuestros problemas y nuestras enfermedades, cuáles son los ídolos. Ustedes, no sé si se acuerdan, pero hay un texto en Hechos que muestra a Pablo entrando al Areópago, ¿no? Y predicando, pero antes de eso, antes de que él llegara a Atenas, dice cuando llegó a Atenas y vio, dice que sintió dolor en su corazón, porque dice que vio a la ciudad sumida en la idolatría. Pablo pudo identificar la idolatría de la ciudad como una enfermedad de la ciudad. La pregunta que yo quiero hacerle a ustedes, ¿ustedes saben cuáles son las enfermedades de la ciudad donde ustedes están hoy día parados? ¿Cuáles son los ídolos que la gente, que las personas hoy día tienen y a los cuales recurren y que no es Cristo? ¿Cómo te estás involucrando dentro de la realidad de tu sociedad? Porque no estamos hablando aquí de armar partidos políticos, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de que tu visión con respecto a la sociedad tiene que primero salir de la Escritura, porque ella nos revela cuáles son los males, y después tú tienes que ponerte en una posición de decir algo con respecto a los vicios que están pasando dentro de la ciudad. Nosotros estamos en un grupo de riesgo, no sé si ustedes lo han notado, estamos proclives a ser víctimas de estas enfermedades emocionales. Hace algún tiempo ni se escuchaba acerca de la depresión, menos de la ansiedad. Hoy día, por lo que más dan, ¿cuánto se llama? Licencias médicas. Es por esto. O sea, forma parte de nuestro lenguaje cotidiano. ¿Cómo estáis? Estoy súper triste, estoy ansioso, estoy con tic, que se me mueve aquí, se me mueve acá, se me mueve todo. Es parte de nuestro lenguaje hoy día. Yo quiero seguir preguntando cosas. Hablemos desde lo más pequeño hasta un poco más grande. ¿Tú sabes lo que está pasando en la vida de tu vecino? Ustedes viven en algún lugar, ¿no? ¿Sabes lo que está pasando con tu vecino? De la derecha, de la izquierda, del frente, del de atrás. De hecho, hoy día hacen condominios, siempre en los chistes sale esto, hoy día en los condominios la gente ni se ve. En la vida de tu compañero de trabajo, de tu compañero de universidad, de colegio, ¿qué está pasando? ¿Ustedes se comprometen con respecto a esto? ¿O simplemente viven un cristianismo de día a domingo y no nos involucramos más allá? Porque finalmente, preguntas decisivas son estas. ¿Puede Jesús curar la enfermedad de la ciudad? ¿Puede Jesús solucionar el problema de la violencia en la ciudad? ¿Puede Jesús solucionar el problema de conflictos familiares en la ciudad? ¿Puede Jesús solucionar el problema del tráfico de drogas en la ciudad? ¿Puede Jesús solucionar el problema de la ansiedad en la ciudad? Esta es la conclusión. Esta es la conclusión de la Escritura. La ciudad sufre porque está lejos de Jesús. Esa es la conclusión de la Escritura. ¿Qué decía Jesucristo? El diagnóstico, que Él dice que tuvo compasión porque los vio dispersos. Los vio dispersos como ovejas que no tenían pastor. Todos nosotros somos personas que buscamos trascender en la vida. Y para poder trascender en la vida, lo que nosotros necesitamos
son vehículos. ¿Cuáles son esos vehículos que la sociedad ha visto para poder trascender en la vida? Estatus, estudios, dinero, familia. Son vehículos que nosotros tomamos. La Biblia, ¿sabes cómo los llama a eso? Ídolos. Ídolos del corazón. Entonces Jesucristo dijo así: ustedes no son dignos de mí, sino aborrecen a su familia. Y nosotros decimos, tenemos que aborrecer a nuestra familia. No, no es aborrecer a nuestra familia. ¿A qué se está refiriendo Jesucristo? Se está refiriendo a esto de que tu tesoro más grande en la vida tiene que ser Cristo. Tú tienes que actuar de tal manera de que tu familia sepa que tu tesoro más grande es Cristo. Dios te da dinero para que sepas que tu tesoro más grande no es el dinero, es Cristo. ¿Está mal tener una buena posición social? No. ¿Está mal tener estudios de posgrado? No. ¿Está mal tener una buena familia bien constituida? No, no está mal. El problema es que nosotros hemos hecho de eso nuestra esperanza de vida. Así lo llama la Biblia, ídolos del corazón. Y la sociedad sufre porque está lejos de Jesús y abraza a estos ídolos ¿para qué? Para que ellos puedan hacerme lo que yo quiero en la vida. Trascender. Trascender. Familias. Yo quiero trascender, entonces dejo mi legado en ¿quién? En mi hijo. ¿Por qué creen que es tan fuerte esta cuestión de que el primer hijo sea varón? Hay canciones, ¿no? Hay boleros que hablan acerca de eso. ¿Por qué? Porque uno como hombre quiere trascender. ¿Y cómo trasciende? Legando en el hijo. Mira, hijo de tigre. Y uno se siente como, porque soy yo el que estoy trascendiendo a través de ¿quién? De mi hijo. El Josué me escuchó. Te nombré Josué. Jesús dice que la ciudad sufre porque está lejos de Jesús. ¿Qué vamos a hacer nosotros entonces? Mire, esto es del todo coherente con el contexto en el que se presenta, porque de hecho si pudiéramos ubicar este texto dentro de un relato, este debería ser inserto dentro del regreso de los 70. Yo les dije que el contexto estaba ahí, que Jesús vio la ciudad, dice que tuvo compasión de ella, dice de que envió a los 70. ¿Dónde ubicamos el texto que nosotros acabamos de leer? Cuando los 70 regresan con un informe. Entonces, Jesús está tan comprometido con la realidad del Evangelio que envía 70 discípulos a recorrer las ciudades porque él sintió compasión de ellas porque no tenían pastor. Mateo 9, Lucas 10 están relacionados, es el mismo relato con dos visiones diferentes, porque Jesús está haciendo un llamado de ir a predicar a la ciudad para que delante de la predicación de la palabra de Dios los ojos de los redimidos sean abiertos a una nueva realidad. La ciudad sufre porque está lejos de Jesús, pero hay descanso para ella cuando se somete a Cristo. Eso es lo que nos dice la Escritura, eso es lo que nosotros creemos. ¿Qué es lo primero que nos dice este texto? Aparte, este es uno de los textos más complicados de Mateo. De hecho, la lectura juanina, todo el texto de Juan es uno de los más difíciles en la teología. Y dicen muchos teólogos de que justamente el texto que me dio mi amigo Amós, al cual lo quiero mucho, es uno de los más difíciles de Mateo. Lo comparan como un texto juanino. Ustedes se dieron cuenta, es como un trabalengua. Vamos a intentar mirar qué dice el texto, ¿sí? La primera cosa que nos dice este texto es que la ciudad encuentra refugio cuando encuentra esperanza. ¿Qué dice el verso 28? Dice así. Perdón, el verso 25 al 27. En aquel tiempo respondió Jesús: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni el Padre conoce a alguno sino al Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Después de que Jesús escuchó el informe de los 70, ¿sí? Este es el contexto, las primeras palabras que salen de la boca de Jesucristo es alabanza. Dice: te alabo. Te alabo, Padre, Señor del cielo y la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. No sé si ustedes se alcanzan a dar cuenta, pero Jesús está teniendo una lucha desatada con los escribas y con los fariseos de este tiempo. ¿Por qué? Que pensaban este grupo religioso pensaba que las reglas podían salvar a las personas y acercarlos al trono de la gracia. Y Jesús está expresando su alegría porque la predicación de Él como el Mesías
era el que liberaba a las personas de la ceguera espiritual. Entonces, cuando está hablando de estos dos grupos, no se lo revelaste a los sabios, sino que se lo revelaste a los niños, no está hablando, y no está apuntando a los intelectuales, está apuntando a los fariseos que se creían intelectuales y sabios. Y creían que con las reglas que ellos tenían, podían las personas llegar al cielo. Entonces está hablando de esto. Lo que despertaba la necesidad de Jesucristo en las personas era la predicación de Él como instrumento de gracia. No fueron las reglas, fue la predicación de Cristo, el Señor del cielo y la tierra, lo que salvaba a las personas. Lo que Jesús quiere decir es esto básicamente. Si quieren ver cómo es Dios, si quieren ver la mente de Dios, si quieren ver el corazón de Dios, si ustedes quieren ver el carácter de Dios, si quieren ver la actitud total de Dios hacia la humanidad, mírenme a mí. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Mírenme a mí. Los cristianos estamos convencidos de que en Jesucristo y solo en Él podemos ver cómo es Dios. Y es también la convicción cristiana de que Jesús puede dar ese descanso. La propuesta de Jesús es muy simple. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay absolutamente ninguna otra cosa que nos pueda llevar delante del trono de la gracia. No hay regla, no hay sustitutos. Solo en Él y a través de Él la gracia salvadora se acerca. ¿En quién tú estás confiando tu vida? ¿Dónde estás depositando tu esperanza de salvación? ¿Qué estás predicando? ¿Cuáles son las enfermedades y dolencias de nuestra ciudad? ¿Cuáles son las enfermedades y dolencias que se acercan a tu vida? Porque el mejor lugar para servir al Señor no es dentro de la iglesia, sino a través de la iglesia servir al Señor hacia afuera. No es cambiar de ciudad, sino participar en la transformación de las personas de la ciudad y darle esperanza a través de la esperanza de Cristo, a través de la predicación de la palabra. Jesús nos desafía a estar en esta ciudad y hacer la diferencia en medio de esta ciudad. Por eso la primera cosa es que la ciudad encuentra refugio cuando encuentra esperanza en este Cristo y no en un montón de reglas que nosotros tenemos que seguir. ¿Quieren ver cómo actúa Dios? Mírenme a mí. Es imposible que el hombre pueda llegar delante de Dios. Por eso es necesario ver a Cristo. Porque en Cristo nosotros tenemos un mediador que nos acerca al trono de la gracia. El problema de la ciudad tiene que ver con esto. Personas hoy día se están perdiendo porque no encuentran a Jesucristo. Y nosotros estamos acá sentados, no predicando la palabra hacia afuera, sino que predicándonos nosotros mismos. Un predicador dijo esto y a mí me hizo todo el sentido. Nosotros actuamos y vivimos como si el 99% de las personas conocieran a Cristo. Nosotros hablamos, pensamos, decimos, decidimos nuestra vida como si el 99% de las personas conocieran al Señor. Y la realidad es otra. El 1% conoce a Cristo, tenemos el 99% que evangelizar. Porque de esta manera Dios lo diseñó. ¿Creemos en la predestinación? Creemos en la predestinación. Creemos que los que son suyos no se van a perder, lo creemos, pero también creemos que a través de la predicación de la palabra que los ojos son abiertos. Y esta es nuestra esperanza, esta es nuestra misión, predicar a Cristo. Y como decían, predica y si es necesario, utiliza palabras. Eso nos falta mucho a nosotros. Predicar y si es necesario, abrir nuestra boca. Porque nosotros predicamos cuando vivimos. Nosotros predicamos cuando experimentamos. Nosotros predicamos cuando nos relacionamos con Cristo. Y nuestras decisiones apuntan ¿a quién? A ese gran tesoro. Nosotros estamos en medio de la ciudad. Jesucristo te ofrece descanso. ¿Sabes cuándo te ofrece descanso? Cuando tú llegas a los brazos amorosos del Padre a través de Cristo. La segunda cosa que nos dice este texto es que la ciudad encuentra refugio cuando abraza el verdadero evangelio, que dice, ahora sí, el verso 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Texto que todos conocemos, ¿no? Maravilloso texto. ¿Pero qué está diciendo Jesús de este texto? Esto es lo que está diciendo Jesús. Jesús habla a personas que están tratando desesperadamente de encontrar a Dios, y tratando desesperadamente de ser buenas, pero que estaban encontrando imposible esto y que se hallaban sumidas en el agotamiento y en la desesperación. Y esto es interesante porque la mayoría de las personas de la sociedad piensa que la iglesia está llena de personas perfectas. ¿No se han escuchado o encontrado con esas personas? No, pero es que ya todas las personas buenas, como si de verdad fuéramos buenos.
Sin embargo, la realidad es otra. La iglesia está llena de personas que han sido restauradas. La Biblia, de hecho, habla de las familias de la Biblia, por ejemplo, son un desastre. Las familias de la Biblia son un desastre. Todos nosotros somos un desastre. Cuando nosotros intentamos controlar nuestra vida, somos un desastre. Yo por más que quiero y que tengo un día pésimo en la pega, por más que yo quiero llegar a mi casa, ver a mi esposa, abrazar a mi hijo, cuando abro la puerta y ella me dice ¿cómo estás? Me sale una palabra ruda y destrozo el momento. Cuando yo intento hacer algo bueno, finalmente ¿qué pasa? Destruyo todo. Y uno dice, bueno, ¿cómo Cristo entra en esa gráfica? En esto, en que somos pecadores y tenemos la posibilidad de arrepentirnos. Pablo decía esto, cuando estoy en las mejores condiciones, yo me doy cuenta que hago lo malo y no lo bueno que quiero hacer. ¿Qué me da Cristo? Esta oportunidad de poder reaccionar delante de mi pecado y arrepentirme. Mira, Jesús está refiriéndose a la pesada carga de la ley y a todos los reglamentos impuestos por los escribas y los fariseos del tiempo, personas que hacen ver la iglesia llena de gente perfecta. Para un judío ortodoxo, la religión era cosa de cargas. Históricamente esto es así. Jesús dijo, de los escribas y de los fariseos, atan cargas pesadas e insoportables si se las ponen a los demás sobre sus hombros. Eso dice Mateo 23:4. Para un judío la religión era cosa de reglas interminables. Se vivía en una selva de normas que regulaban todas las situaciones de la vida y se tenían que estar escuchando constantemente a este grupo religioso diciendo esto, no hagas esto, no hagas aquello, no pienses de esta manera. De hecho, ¿ustedes se imaginan cuántas leyes practicaban los fariseos y los escribas en el tiempo de Jesucristo? Pongámosle un número, hagamos esta parte interactiva. ¿Cuántas reglas ustedes creían que tenían los fariseos y los escribas? Dele. 50 reglas. Bien. ¿Alguien más? ¿Quién da más? ¿O da menos? ¿Cuántas? 300. ¿Ya? 300 dijo por ahí. ¿Ah? 100. ¿Cuánto? 100. 100. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Josué? ¿Lo sabe? ¿Ya? ¿Matías tampoco? ¿Lo sabe? Perfecto. Estudiante de teología, ¿cuánto? Reprobado. 613 leyes. 613 leyes, lo siento Tita. Digo 50. 613 leyes. ¿Quién puede vivir con 613 leyes? No sé cuántas leyes son del tránsito y me la ando pasando todo el día. 613 leyes. Y de las cuales 365, ¿cuánto? Un año de vida, eran mandamientos negativos, o sea, no hagas esto, no hagas aquello, se practicaban una vez al día. Y 248 mandamientos eran positivos, haz aquello, haz esto otro. Dime, ¿quién puede vivir así? Está bonito. Gracias por distraer a la gente. Reprobado. ¿Quién puede vivir con 613 leyes? ¿Quién puede vivir con 600? Nadie puede. O sea, imagínate. Y mira a Jesucristo. ¿Por cuántas leyes dio Dios en el Antiguo Testamento? 10. ¿Pudiste cumplirlas? ¿Y Jesucristo qué hace? ¿La reduce a cuántas? A 2. ¿Las pudiste cumplir? O sea, imagínate, 613 leyes. Jesucristo lo que hace es reducirla a 2. A 2, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y amarás a tu prójimo como a ti. Ni eso podemos nosotros cumplir. Y querían que los fariseos y los escribas, ellos pretendían de que nosotros cumpliéramos 613 leyes. De hecho, estos cabros, los fariseos, eran expertos en la trampa, eran unos tramposos, siempre la trampita. Porque miren, una de ellas es que en el día del reposo, el día del Señor, entonces no se podían caminar más de tantos pasos. Pongámosle un número, ya se me olvidó esto, pero pongámosle que no podían caminar más de 100 pasos desde su hogar. ¿Qué se consideraba hogar? Donde uno tenía las pertenencias. Entonces, ¿qué hacían estos pillines?
ellos iban dejando sus objetos de valor en varias partes de la ciudad. Cosa de que ellos caminaban 100 pasos y llegaban a un lugar, oh, tengo mis objetos, esta es mi casa, y caminaban 100 pasos más, y caminaban 100 pasos más, y así recorrían la ciudad. Ni ellos mismos podían, porque es como ir parchando la vida, ¿no? Así no se puede vivir. No se puede vivir así. Y lo que Jesús está prometiendo es un escape, es un alivio del temor, de la ansiedad, de la incertidumbre, de la falta de sentido, de esta exigencia de los escribas. De hecho, si nosotros contrastamos las leyes de los fariseos y de los escribas con las de Jesús, el abismo es gigantesco. Jesús resume la ley en 2 cosas, ¿no? Imagínense 613 leyes. La ciudad va a encontrar refugio con 613 leyes que nosotros tenemos que cumplir. No va a encontrar ningún refugio. Solamente va a encontrar refugio cuando encuentren a Cristo en su vida. Porque lo que nos muestra la ley es que nosotros somos incapaces de poder cumplirla. Y porque somos incapaces, ¿a quién necesitamos? A Cristo. Y mientras más nuestra conciencia de pecado va aumentando y mientras más nuestra conciencia de la santidad de Dios va aumentando, la cruz de Cristo se tiene que ir haciendo más grande cada día. Porque nos damos cuenta de la diferencia abismal que hay entre mi vida y Dios. Por eso Cristo es fundamental. La iglesia debe encontrar la forma de llevar a la ciudad a este refugio que es Cristo. Nosotros tenemos que tomar una actitud frente a la ciudad. Cuando nosotros realmente predicamos el evangelio y no legalismo, evangelio de gracia, no legalismo, nosotros vamos a encontrarnos con una ciudad que va a ser liberada de estas cargas. De hecho, relaciono mucho esto con el texto de Jeremías. Jeremías decía, ustedes tienen que buscar la paz de la ciudad porque en la medida que ustedes encuentren paz en esta ciudad y que ustedes sean los motores de esa paz, ustedes mismos van a tener paz. Nosotros estamos dentro de la ciudad, ¿no? ¿Quieres paz para tu vida? Tienes que involucrarte con la sociedad. Porque en la medida que tú te involucres con la sociedad, vas a encontrar paz para tu vida. La iglesia debe funcionar como una comunidad de gracia. Esto tiene que funcionar como una comunidad de gracia. Y esto es lo que nosotros entendemos cuando comprendemos quién es el dueño de la iglesia. Dios actuó con gracia con nosotros y nuestra iglesia debe ser entonces un reflejo de Cristo. ¿Con quién debemos tener gracia? Con los de afuera. Y voy a insistir con esto, hasta el cansancio. La iglesia es la única entidad en el mundo, la única entidad en el mundo que funciona en beneficio de sus no miembros. Pero recordemos, si queremos ser parte de una comunidad en crecimiento como esta, si queremos que Cristo sea la piedra central de nuestra iglesia, tenemos que tornarnos siervos. Siervos de Cristo y dejar que Él nos una, nos moldee, que trabaje para darnos cohesión con las personas que van a entrar por esa puerta y que van a ser parte de la familia de Dios. Debemos ser cada vez más una iglesia acogedora, una iglesia comprometida con la obra de Dios en la vida de aquellos que se acercan a nosotros. Debemos ser una comunidad que ama lo suficiente para acoger a personas como ellas se encuentran, porque Dios nos ama demasiado como para permitir que se sigan lastimando e hiriendo a lo largo de la vida. Necesitamos que Cristo siga construyendo nuestras vidas. Necesitamos que la predicación de la palabra sea fundamental y la piedra fundamental del crecimiento de esta iglesia y de todas las iglesias. Pero estoy cansado de ver tanto charlatán que se dice pastor y apóstol y que predican un evangelio que no es el de Cristo. Pero no se confundan. ¿Quiénes van ahí? Las personas que tienen ídolo en su corazón. ¿Quieres prosperidad? Mi corazón quiere prosperidad. ¿Dónde yo acudo? Nosotros tenemos que trabajar para que el evangelio de gracia sea predicado. Y entender una cosa, no hay ningún campeón en ti. El único campeón que existe es Cristo. La Biblia no se trata de ti, perdona si hiero tus sentimientos. La Biblia no habla de ti. La Biblia habla de alguien que es mejor que tú, Cristo. Y finalmente, la ciudad encuentra refugio cuando se somete al señorío de Cristo. ¿Qué dice el verso 29 y 30? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Sí, Padre, porque así te agradó. Llevar el yugo es una expresión común entre los rabinos judíos.
y significaba someterse a la autoridad. De hecho, Jesús dijo, significaba someterse a la autoridad y a la enseñanza de un maestro. Esto era común en el lenguaje de los judíos. Jesús dijo, mi yugo es fácil, y la palabra fácil en griego quiere decir que encaja bien. Eso quiere decir, que encaja bien, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es esto de que el yugo encaje bien? Porque a mí siempre me gusta recalcar esto, el Evangelio es tan realista que cuando tenemos un relacionamiento con Dios, con su palabra, desde nuestra perspectiva, se cuadra con la realidad. Sí, desde nuestra perspectiva, porque no es que la palabra se cuadre con la realidad. La palabra de Dios nos muestra la realidad. Pero para nosotros es como que se encajaran las dos cosas. Es como que esta es la realidad y la palabra de Dios nos muestra la realidad tal y cual como es. Y es como un espejo. La sociedad con lo que nos dice la palabra de Dios con respecto a la sociedad. Entonces, ¿de qué se trata? De relacionamiento. La ciudad encuentra refugio cuando se relaciona con Jesús y sus verdades honestas sobre nuestra realidad y lo que nosotros estamos pasando. Jesús lo que está hablando acá es la posibilidad de reencontrarnos con Dios de una manera personal. Sin esquemas religiosos, ni moralismos condenatorios. Agustín de Hipona decía, nos hiciste Señor para ti, nuestro corazón está insatisfecho hasta que descanse en ti. Encaja bien. ¿Se entiende? Cuando Cristo nos muestra la realidad de Él como el Señor de la historia de nuestra vida, encaja bien, hace sentido a lo que yo soy. Una de las evidencias de que nosotros no hemos comido el pan de vida, o que tenemos una relación, o que no tenemos una relación personal con Dios a través de Jesús, es que siempre vivimos insatisfechos buscando llenar el vacío que Jesús promete llenar. Entonces, ¿cómo hay que llegar a Jesús? Hay que venir a Jesús como quien nada tiene y quien lo necesita todo. ¿Cómo tú tienes que llegar a Jesús como quien nada tiene y lo necesita todo para poder vivir? Estamos tan acostumbrados a ver la ciudad violenta, peligrosa, individualista, agresiva, que ya no paramos en reflexionar sobre lo que está pasando. Ya pasó a ser natural, pero eso anormal no fue el proyecto de Dios para esta ciudad. Jesús identifica el problema de la ciudad como un problema espiritual, como un problema de relacionamiento. La sociedad está buscando a alguien a quien seguir. Y la Biblia nos dice que cuando encuentran el señorío de Cristo, entonces encuentran refugio. Cuando Jesús ve a las personas de las ciudades, las ve como personas afligidas, las ve como personas atribuladas, estresadas, llenas de carga y culpa, solas y perdidas. Así los ve Jesucristo. No se dejen insensibilizar, no deje que esto sea normal, que sea común ante sus ojos, ante su corazón, porque estamos vivos espiritualmente en la medida que podamos reconocer una necesidad y sentirnos llamados a solucionar el problema. Jesús está hablando de cosmovisión, de señorío, de Él sobre nuestras vidas. Por eso encaja bien. Por eso la cosmovisión encaja bien en mi vida, porque es eso lo que me faltaba para poder comprender la realidad, quién soy, dónde voy, por qué hago lo que hago. La invitación de Jesús es una invitación a la compasión, a la misericordia, a percibir que el problema es un problema espiritual de personas que necesitan un pastor, que necesitan el señorío de Cristo sobre sus vidas, para poder tener ese descanso que tanto nosotros andamos buscando. Ese es el diagnóstico de Jesús con respecto a la ciudad. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Esto tenemos que hacer, unirnos a la obra que Dios nos ha encomendado. ¿Sabes cuál es la principal obra? La principal misión de tu vida es sumergirte en la palabra de Dios, tener un relacionamiento con Él. Es lo único que nosotros necesitamos. Busca un relacionamiento íntimo con Cristo, porque cuando tú tengas un relacionamiento íntimo con Cristo, va a ser imposible para ti y para tu vida quedarte ajeno a las situaciones que están pasando dentro de tu ciudad.
Pero si tú no tienes un relacionamiento con Cristo íntimo, va a ser muy fácil decir que otros lo hagan, que la política lo haga, que los parlamentarios lo hagan, que los intendentes lo hagan, que el alcalde lo haga, que las juntas de vecinos lo hagan. Porque tú no te vas a sentir identificado a involucrarte en un problema. ¿Cuál es el problema? La ciudad está lejos de Jesús. Y Dios nos está dando una misión: predicar a ese Jesús para que la gente esté cerca del señorío y del gobierno de Cristo. Este es un momento de oración.